El circuito paralelo tiene la característica de que, a diferencia del serie, todas las resistencias se conectan en un punto en común. Por ejemplo, ustedes van a tener la tensión, que es la pila, y en serie conectaban de una manera. En paralelo, lo que van a necesitar es, también una característica del circuito paralelo, es que tienen sí o sí un empalme de derivación en T o en cruz. Entonces tienen, por ejemplo, el circuito simple. En el circuito serie la resistencia iba acá, por ejemplo, o podía ir abajo. En el circuito paralelo ya la resistencia se coloca de manera paralela a la otra, y en algún punto van a tener que hacer un empalme T, que sería este punto de acá y este punto de acá abajo. Bien, esto es circuito paralelo. Entonces aquí están conectando resistencias en paralelo. Si quieren conectar otra resistencia, pueden hacer un empalme más acá y conectar otra resistencia, o pueden sacar de este mismo punto otra resistencia. Bien, ahí sería lo mismo. Yo puedo conectar una resistencia así, o puedo sacar de este punto en común otra resistencia, conectarlo a este punto. Total es lo mismo, es el mismo punto. Esto sería el circuito paralelo. Y bueno, como todos estos circuitos tienen lo que es la tensión, la R1, R2, también tienen las caídas de tensión, las intensidades, la I total, la I1, que es la que entra, la que va a pasar por R1, la I2, que es la que va a pasar por R2, las caídas de tensiones, U1 y la U2. Ahí estaría el circuito. Ahí lo voy a pegar. Entonces, observen bien, la característica de este circuito es que la intensidad tiene más de un camino a seguir. Esta es la característica fundamental de este circuito. Esto es lo que diferencia un circuito paralelo de un circuito simple o un circuito serie. ¿Qué sería más de un camino a seguir? Ustedes tienen la intensidad que sale de la tensión, de la pila o de la fuente de energía, y va a llegar a un punto. Va a chocar y va a quedar en algún punto. Y en ese punto la intensidad puede hacer que baje, puede hacer que siga, o ambos. Pero ya ahí se va a dividir la intensidad. Bien. Entonces tiene más de un camino a seguir, porque acá, si fuese un circuito simple, esto es así. Y otra vez lo vuelvo a hacer, y siempre el circuito es así. Como este es paralelo, ahora se divide y pasa también por acá. Perdón, pasa por acá y va hasta la fuente de energía. Y a su vez también pasa por acá. Y es así. Se va dividiendo. A ver, lo voy a ir haciendo para que lo entiendan. Lo voy a hacer primero grueso. Entonces la intensidad viene por acá. Este es un circuito muy común en los domicilios.
porque entre habitaciones es así, entonces vos tenés la fuente de energía y después tenés una línea que es la que va para una sala. Después podés tener otro que es el que va para el dormitorio. Y después vas a tener otro que va a ser, le voy a poner un cable, lo voy a poner bien finito para que lo vayan entendiendo. Donde está más finito es que la intensidad es menor. Ahí está. Entonces, fíjense, al principio donde está el polo positivo y el polo negativo, es la parte donde tenés más, donde tenés todo el consumo. Bien, por eso a ese sector se lo llama I total, que es lo que marqué acá, I total. Después tenés I1, ya se empieza a dividir. La energía hay una parte que sigue y otra parte que se divide. I2, perdón, I1. Después llega a otro punto y se vuelve a dividir. Se divide una parte en I2 y otra parte en I3. Bien, así es como va formando todo. Y después por otro lado tienen lo que son las caídas de tensión. Las caídas de tensión, U1 para la R1, U2 para la R2 y U3 para la R3. Caídas de tensión. En este tipo de circuito, otra de las características que tiene es que todas las caídas de tensión serán iguales a la tensión aplicada. En este caso, E. Entonces, U1, U2, U3 son iguales y a su vez va a ser igual a E. E va a ser igual a U1, que va a ser igual a U2, que va a ser igual a U3. Para este ejercicio, para este circuito, ¿no? Que son 3 resistencias. Si tiene 5 resistencias va a ser igual a U4 y va a ser igual a U5. Esto se cumple en todos los circuitos paralelos. ¿Y la intensidad va a ser la misma o no va a ser la misma? La intensidad no suele ser la misma, al menos que las resistencias sean las mismas. O sea, si R1 es igual a R2 y es igual a R3, si se cumple esta condición, entonces sí, las intensidades van a ser la misma. En este caso sería I1 va a ser igual a I2 y va a ser igual a I3. Solo si las resistencias son las mismas. Ahora les voy a mostrar la parte de la fórmula. Cómo es la fórmula para que ustedes calcular resistencia en paralelo. Se lo conoce como resistencia equivalente o resistencia total para aplicarlo en el circuito paralelo. Cosas a tener en cuenta, nosotros hoy lo vamos a hacer, pero con el circuito serie, que es la fórmula, es una fórmula más fácil, que a ver si lo tengo de 10 a 11.
Acá está, esto es lo que vimos en la clase pasada. Acá está, nosotros la clase pasada lo vimos en el circuito serie y vimos esta fórmula de cálculo de circuito serie que les dije que no la íbamos a ver la clase pasada. Bueno, esto lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la fórmula del circuito serie, pero a su vez les voy a pasar hoy la fórmula del paralelo que la vamos a ver la clase siguiente. Entonces tenemos cómo sería la fórmula en circuito paralelo. Lo voy a poner en azul. Fórmula del cálculo de R total en circuito paralelo. Es R total va a ser igual a 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn en caso de que sea más de 3 resistencias. En este caso, para esta fórmula que son 3 resistencias para este circuito, se corta acá. Pero si tienen 4 resistencias, acá ponen más 4 más 1 sobre R5 y así sucesivamente. Y la otra fórmula es agrupando a 2 resistencias. Llamémosla A y B. Entonces lo que se hace es RA por RB dividido RA más RB. Estas dos fórmulas las vamos a ver la clase que viene. ¿Cuál es la lógica de este tipo de fórmula o lo que se logra hacer en este cálculo? ¿Para qué se logra aplicar estas fórmulas en ya sea electricidad, electrónica? La teoría es así, es que vos tenés un circuito, ya sea serie o paralelo, que ese circuito lo transformes en un circuito simple. Un circuito simple. ¿Recuerdan cómo es el circuito simple? Tenés una E y una R. Bueno, en este caso la R va a ser la R total. Entonces, vos tenés un circuito paralelo, como el que estás viendo arriba, lo transformás en este circuito, en un circuito serie. De manera tal que no cambie ningún valor del circuito, o sea, que siga teniendo el mismo consumo, que tenga todas las mismas características que este circuito paralelo que estábamos viendo. Bien, lo mismo sucede en el serie, que vos tenés 3 resistencias, bueno, transformar esas 3 resistencias en una resistencia. Eso es lo que se logra hacer teóricamente. Bien, porque yo acá también puedo transformar este circuito paralelo en un circuito serie, saco la R2, saco la R3 y listo. Acá está el circuito serie. Pero este circuito ya, los valores del circuito varían, porque como le desconecté 2 resistencias, ya la I no va a ser la misma, la U no va a ser la misma, ya empieza a variar todos los valores. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, se aplica esta fórmula, vos acá pones una resistencia de un valor X, que no es igual a R1, no es igual a R2, tampoco es igual a R3, y ahí lográs que el circuito tenga el mismo consumo, este circuito simple, que si tuviese la R2 y la R3 conectadas. Eso es lo que se logra hacer, ya sea en paralelo o en serie. Se logra hacer la misma teoría. Esta es la diapositiva 10. Diapositiva 10, a ver.
¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora va a ser la parte de cálculo del circuito serie. Les voy a volver a abrir la diapositiva de la clase pasada. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Acá tenemos, bueno, el circuito serie, las intensidades, que dicen que son las mismas, las caídas de tensión, que si las resistencias son iguales, y la fórmula del circuito serie, que hoy vamos a trabajar con esto. Para recordar entonces, la R total en un circuito serie va a ser igual a R1 más R2 más R3. Bien, con esta fórmula vamos a trabajar y vamos a empezar a ver algún ejemplo de circuito serie. Esperen que estoy preparando el simulador. Bien, acá cerramos circuito serie y vamos a ver, vamos a ir a la parte del circuito paralelo en Tinkercad. Vamos a crear esto. Entonces, 3 resistencias. Tester y una fuente de energía. Ahí está. Con esto ya se puede hacer el circuito paralelo. Este circuito se utiliza para todo lo que son conexiones de lámparas. Entonces, cuando ustedes vayan a conectar lámparas, las conectan en paralelo. Cuando ustedes vayan a conectar interruptores, lo conectan en serie. Un positivo. El positivo va a la otra resistencia, del positivo va a la otra resistencia, y después el negativo. Bueno, ahí están. 3 resistencias en paralelo. Y lo que queremos saber es si la U, que yo le dije que la E sería igual a la U. A la U1, U2 y U3. Así que voy a poner 3 tester. Uno para medir la U1, uno para medir la U2 y otro para medir la U3.
que debería ser igual, recuerden, que se lo puse acá, E es igual a U1, que es igual a U2, que es igual a U3. Vamos a ver si funciona esto tal cual como lo dice acá. Entonces pongo el negativo, acá, terminal 2, positivo. Acá mide la U1. Acá voy a medir la U2. Y acá voy a medir la U3. Bien, pongo play. Y tenemos que la tensión que se le aplica al circuito es de 5 volts. Y observen que la tensión de la U1, la U2 y la U3 también es de 5 volts. Entonces la tensión aplicada va a ser igual a las caídas de tensión de todas las resistencias. Todo va a marcar lo mismo. Yo subo la tensión del circuito y le pongo 10 volts. La caída de tensión en cada resistencia va a ser de 10 volts. Entonces E va a ser igual a 1, va a ser igual a U2 y va a ser igual a U3. Bien, ahí está la explicación. Ahora cualquiera me puede decir, bueno, pero eso puede ser porque las resistencias son iguales. Capaz que si cambias las resistencias no se cumple esta condición. Bueno, puede ser. Esta resistencia es de 1 kilo ohm, que equivalen a 1000 ohms. Le puedo poner 500 ohm. A esta le voy a poner 1500 ohms. Y a esta le voy a poner 800 ohms. Ahí está. Ahí las resistencias son distintas. Una de 500, una de 1500 y una de 800. Vamos a ver si se cumple la condición que E es igual a 1, U2 y U3. Bien, se sigue cumpliendo la condición. No importa si las resistencias son iguales o son distintas, las caídas de tensiones en las resistencias van a ser la misma. E es igual a 1, es igual a U2 y es igual a U3. En vez de 10 volts le pongo 15 volts, lo mismo. Bien, eso se cumple siempre, no importa si las resistencias son iguales o son distintas. Así es como se conectan las lámparas. En la teoría les puse que únicamente, se los aclaré, únicamente si R1 es igual a R2 y es igual a R3, se cumple que las intensidades son iguales. Si las resistencias son distintas, las intensidades son distintas. Bien, entonces sabiendo esto, vamos a ir a medir las intensidades, lo que sería la I1, medir la I2 y medir la I3. Acá estaban midiendo la U. Ahora voy a medir la I. Para medir la I. Vamos a hacerlo así. De acá, vaya acá. De acá te vas acá. De acá te vaya acá. Tal vez parezca distinto el circuito, pero es lo mismo. Están conectadas en paralelo. Están conectadas de esta manera para poder conectar los testers para que pueda medir las intensidades. Entonces, ahora van a medir las intensidades.
las resistencias son distintas, las intensidades son distintas. La I total es la que marca siempre el instrumento acá. La I total es de 58,7. Y si se fijan, la I1 es de 30 mA, la I2 es de 10 mA y la I3 es de 18,7 mA. Entonces no se cumple esta condición. Profe, esta condición no se cumple, me pueden decir. No, pero por eso se los aclaré. Si R1 es igual a R2 y es igual a R3, se cumple esta condición. Si no son iguales las resistencias, no se cumple. Acá las resistencias son distintas, por eso no se cumple que I1, I2, I3 no son iguales. Ahora si les pongo todo el mismo valor, les pongo de 1000, 1000 y 1000, ahí sí, I1 es igual a I2 y es igual a I3. ¿Por qué? Porque R1 es igual a R2 y es igual a R3. Entonces, como R1 es igual a R2 y es igual a R3, entonces I1 es igual a I2 y es igual a I3. ¿Alguna duda o consulta? Una pregunta, porque estoy viendo, abajo no de voltaje, sino dice 45 mA, ¿qué es? ¿Qué sería la tensión? 45 miliamperes. Arriba te marca la E, que sería la tensión total del circuito, y abajo te marca la I total del circuito. La I total es de 45 miliamperes, y después cada tester te marca I1, I2 y 3. Que después lo vamos a ver en otra parte. Si se fijan, I total es igual a I1 más I2 más I3. Si suman I1 más I2 más I3 te va a dar igual a la I total. Sea el valor de resistencia que sea. Lo pongo con 2000, pongo 1500, pongo 1000, uno lo dejo en 1000 y el otro lo pongo en 2000. Las resistencias son distintas acá. 10 más 7,5 más 15 te tiene que dar igual a esto, 32,5. Entonces, I1 más I2 más I3 va a ser igual a I total. Esto se cumple únicamente en circuito paralelo, después lo vamos a ver. Muy bien. Si se entendió esta parte, esta es la parte de teoría del circuito paralelo. Vamos a pasar a la parte de cálculo del circuito serie.